quiero saludarlos, incorporarlos a otra edición de Séptima Noche, este espacio que emitimos desde La Perla, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram, y que se va a repetir en esta semana y luego subiremos a nuestro canal de YouTube. Hoy el tema es la literatura, la escritura, algo tan interesante que conquista a mucha gente, más allá de los espacios informáticos. El libro y el papel siguen teniendo valor. Se lo pregunto a Sandra Estanicia, que es profesora de literatura. ¿Es así, Sandra? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo este espacio y hablando de lo que más me gusta, que son los libros, la lectura y la escritura. Te decía, si bien la informática ha colaborado de alguna forma en la difusión de la literatura y la escritura, pero nada mejor que tener el papel en la mano, el libro, escribirlo, ¿no? Todo eso, ¿no? Exacto. El libro... Bueno, muchas gracias. El libro en papel sigue teniendo una mística que no ha perdido, claro, pese a que la digitalización es muy importante, porque la circulación de los libros hoy día en su formato digital es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que sería la piratería literaria, que algunos la ven como un fenómeno negativo y otros como una forma de democratización de acceso al libro, que sin duda es muy importante, porque el valor de los libros es alto y este es un modo en que se puede acceder, del mismo modo que se accede al cine, a las películas, en formato pirata. Bueno, también hay todo un circuito de acceso a la literatura de una manera que, digamos, no es legal, pero al mismo tiempo habilita el acceso a sectores que de otro modo no podrían alcanzar ciertos materiales. Yo vengo de la época del libro tradicional y lo sigo leyendo, porque leo con un lapicito. De alguna forma destaco partes, cuando termino de leer el libro voy a las partes que destaqué y tengo una idea de lo más valioso, ¿no? Sí, esas posibilidades también la ofrecen los formatos digitales, porque hay dispositivos como los e-reader que tienen como herramienta la posibilidad de anotar, subrayar, o sea que esas habilidades que la cultura, digamos, de la imprenta puso en marcha, también hoy en día se replican en los formatos, digamos, digitalizados. Bien, fuiste profesora de literatura hasta hace poco tiempo. Sí, exactamente. Fui una carrera muy importante. Casi 30 años estuve trabajando en el nivel secundario. Estaba concentrado mi trabajo en el ex Colegio Nacional, la actual Secundaria 2, y trabajé en los 3 turnos prácticamente 30 años. Me retiré en 2018. Ahí estuve desde el 89. ¿Cómo fue la alimentación que te dieron los chicos, la alimentación espiritual, trabajar con jóvenes? No, eso es maravilloso. El feedback del trabajo docente, si bien hay momentos de la tarea que son un poco espinosos, pero el trabajo de ida y vuelta, el diálogo, la construcción de conocimiento que se hace con el otro, eso es algo que me costó mucho dejar. Por eso, como te contaba fuera de aire, seguí con esta proyección docente en el ámbito de los talleres, pero realmente fue una experiencia maravillosa, de la que tengo los mejores recuerdos. Claro, esto de conversar con los chicos permanentemente, también a uno es como que lo rejuvenece, se mete un poco en el idioma de ellos, en la temática de su vida, todo lo demás, ¿no? Exactamente. La educación tiene un gran desafío que es una apuesta a futuro. O sea, vos intervenís ahí en una realidad, pero no es una realidad que veas modificarse en el tiempo en el que vos estás en ella, sino que tenés que esperar y en el futuro vas a ver a esos chicos que estuvieron con vos transformados, como de hecho los veo permanentemente, transformados en adultos que vienen e incluso, digamos, a contarte su experiencia como estudiantes 20 años atrás, 30 años atrás, y ves en lo que se han convertido en el buen sentido, ¿no? Entonces es una apuesta donde uno juega a darle a un ser humano una cantidad de herramientas que le van a servir para el desafío de la vida a lo largo de muchísimos años. Así que... Bueno, hay detrás de ti toda una raíz italiana que seguramente habrás investigado un poco, ¿no? Algo.
Por el lado de mi apellido paterno, claro. por el lado de los Stanici, efectivamente, mi bisabuelo fue inmigrante y mi abuelo nacido acá en Argentina y mi papá también, y mi hermano y yo también. Además, somos 3 arroyenses, tanto mi hermano como yo. Y después, respecto de mi familia materna, tengo ascendientes alemanes, mi abuela, y españoles por el otro lado. Así que tengo un mix. Pero de todos vos tenés un crisol de raza bien europeo, ¿no? Sí. Claro. ¿El bisabuelo de dónde vino? Viste que el tema de la inmigración no siempre es muy transparente, Es cierto, sí. Y sobre todo la inmigración de finales del siglo XIX, que es bastante compleja. Así que en apariencia nacido en Casalánguida. Claro. Así que por ahí viene más o menos la información con la que cuento. Muchos descendientes italianos han nacido en Casalánguida, Claro. de los que viven acá en la Desarrollo. ciudad, ¿no? Claro. Sí. Bien. Y esta historia no tiene antecedentes en tu familia. Tu papá era de una profesión, tu abuelo de otra. Exacto. Tu bisabuelo posiblemente también. También, exactamente. Mi bisabuelo estaba relacionado con el tema rural, mi abuelo con la peluquería, de los Stanicia, ¿no? Mi tía también, claro, con la peluquería, mi hermano es ingeniero y mi papá tenía una fábrica de acumuladores, así que no, la relación con la literatura, si bien desde lo profesional no tiene que ver con las actividades de mi familia inmediata, sí tiene mucho que ver con mi papá. Pese a que fue siempre un hombre muy pragmático y me costó un poco convencerlo de estudiar esto. Ajá. Pero él tenía una pasión muy grande por el tango. Ah, bien. Entonces, yo recuerdo escuchar durante horas y horas discos de pasta, de tango, sí. Y él, además de escuchar mucha música, era un gran memorioso de las letras. Ajá. Entonces repetía las letras de tango y sin duda la poesía del tango es una poesía magistral. Claro. Entonces el primer contacto con la literatura, de modo indirecto, mediatizado por la música, fue con mi papá. Y después con la lectura, porque desde muy chica, con esa inspiración que me habían dado las letras de tango, empecé a leer y mucho, y bueno, por eso tomé ese camino. Claro, hay grandes escritores, ¿no? Sí. Barrio plateado por la luna, por ejemplo, una frase poética, claro, que encierra tanto, ¿no? Es imposible permanecer indiferente ante esas letras, ¿no? O sea, más allá de que también tuve el momento de resistencia, ¿viste? Como todos los adolescentes, que decís, no, ¿qué es esto, el tango? Bueno, pero bueno, es haciendo una mirada retrospectiva, de dónde viene esta afición, este amor por lo que tiene que ver con la palabra escrita, por la literatura en general. Bueno, yo creo que ese fue el germen, porque después de ahí sí hice un camino independiente ya de lectura. ¿Y tu mamá cantaba, tarareaba tango? También cantaba, sí, también tenía el atrevimiento de cantar, sí. Así que bueno, entonces estaba ahí en medio de ese mundo, ya te digo, de las letras y la gran música del tango, ¿no? Que hoy en día me resulta apasionante también. Pero bueno, es una revelación muy interesante que la profesión, o de alguna forma el interés por la literatura, haya salido del tango, ¿no? Sí. No es habitual eso. Sí. Por ahí es porque llegó a tus manos algún libro, como por ejemplo muchos en la primera juventud tuvieron Mi planta de naranja Lima. Bueno, eso también, por supuesto, las lecturas iniciales que tienen que ver con Mi planta de naranja Lima, que tienen que ver con Cortázar, que tienen que ver con García Márquez, que tienen que ver con aquella colección que por ahí recordás, Robin Hood, amarilla, de tapa dura, ¿no? Donde estaban todos los clásicos de la literatura juvenil, y, por supuesto, uno consumía, ¿no? O sea, esos fueron los primeros motores de lectura que después te empiezan a conectar con otras cosas y después la cadena es infinita, ¿no? ¿Tenés una buena biblioteca? Sí, en este momento no tan grande como la que tenía, por una cuestión de que me estoy volviendo minimalista también. Claro. Entonces, y estoy, o sea, retomando tu punto de partida de la conversación, leo mucho digitalizado, ¿no? Porque como por ahí para viajar y eso me conviene llevar los materiales digitalizados, porque si no los libros son pesados y ocupan mucho espacio, entonces leo mucho en un Kindle porque ahí puedo llevar lo que quiero. ¿Te gusta viajar?
Sí, me gusta viajar. El trabajo no me permitió, mientras estaba trabajando, viajar tanto, pero sí me gusta viajar y comparto el tiempo viviendo un poco acá y un poco en Mar del Plata. Estoy como en los dos lugares. Sí. Y la ciudad de Mar del Plata. Hermosa. Claro. Hermosa, hermosa. ¿Y has salido del país también? Sí, algunas veces he salido, sí. ¿Te has encontrado con la cultura europea, por ejemplo? No, Europa no conozco, conozco más América Latina. Sí. Que también tiene mucho para investigar, sí, ¿no? Sí, también. La cultura y el folclore de cada lugar. También, sí. Hay una cuestión a veces que se da en el campo de la literatura, ¿no? En la cuestión de cuánto de viaje ofrecen los libros, ¿no? Cuánto, porque por supuesto los libros en sí mismos también te ofrecen la posibilidad de acceso a cuestiones de culturas de lugares que por ahí es casi imposible que conozcas en términos físicos por cuestiones no solo financieras, sino de tiempo, de posibilidades. Así que la literatura tiene mucho de viaje. Hay una correlación muy fuerte entre el viaje físico y el viaje que uno puede hacer desde la imaginación con la lectura y esta otra posibilidad de conocer otros lugares a partir de la lectura también. Correcto. ¿Tenés favoritos dentro de la literatura? Probablemente los que tenemos casi todos. ¿O descubriste algún mentor? Bueno, García Márquez, Galeano, todo lo que... Bueno, no soy muy fanática de García Márquez, te tengo que decepcionar. Claro, no, yo tampoco lo soy, ¿eh? No. Por eso te digo, todos los que conocemos todos, pero hay seguramente alguna figura escondida que captó tu interés, ¿no? Sí, en realidad la primera iluminación, que incluso la recuerdo puntualmente, fue con Borges, ¿no? En plena adolescencia, reconocer ahí a alguien que además de ser un escritor tremendo, es un lector tremendo, ¿no? Sí. O sea, ahí entonces fue como la primera iluminación. Y a partir de ahí, después, bueno, las lecturas que son propias de la formación, pero sobre todo descubrí una literatura enorme sobre la que sigo trabajando en los escritores norteamericanos. Yo creo que la literatura norteamericana, independientemente de cualquier evaluación ideológica, ¿no? Es una literatura importantísima. Primero que es una literatura continental, nos compete en términos de continente, pero además es una literatura que tiene una fuerte ligazón con la literatura argentina, que es el segundo de mis intereses, ¿no? Claro. Tienen un lazo muy importante porque tanto los escritores estadounidenses como los escritores argentinos han desarrollado fuertemente un género como es el cuento, que ha construido un modo de narrar que en otras latitudes no se explora tanto. Por ejemplo, la literatura europea es una literatura más compenetrada con el género de la novela, ¿no? Sí. En cambio, los escritores estadounidenses y los escritores argentinos tienen al cuento como una especie de faro. La literatura argentina nace con un cuento, que es El matadero de Esteban Echeverría. Y a partir de ahí el género se fortalece. La literatura estadounidense crea el cuento moderno con Poe, ¿no? Y a partir de allí, hasta estos días, hace de ese género todo un desarrollo de la tradición narrativa. Así que esos son como mis dos intereses en términos de literaturas, campo inabordable, ¿no? Porque es imposible conocer todas las literaturas, leerlo todo es imposible, estar al tanto de todo es imposible, entonces uno siempre hace un recorte y ese recorte en mi caso tiene que ver con los narradores estadounidenses y con los narradores de cuento básicamente argentinos. A propósito de los estadounidenses, no sé si es cómo encuadrarlo, vos sabés hacerlo mejor que yo, pero hay grandes escritores de libros para el cine, por ejemplo, con inventiva, con creadores de grandes historias, de diálogos formidables también, ¿no? Exactamente. Ese es, digamos, a partir más o menos de la década del 20, en la literatura norteamericana, ¿no? Sí. Muchos escritores deciden irse para el campo del guión cinematográfico. Sí. Por ejemplo, Fitzgerald, un escritor conocidísimo por El Gran Gatsby, que ve en el cine la irrupción de un nuevo modo de contar, porque hasta ese momento el género, digamos, de mayor difusión en los Estados Unidos
es la novela. Él es Fitzgerald, puntualmente es un escritor de novela. Claro. Pero ve en el cine una posibilidad de futuro de la narración. Se anticipa eso y se va al campo de las artes audiovisuales para colaborar como guionista. Hay que reconocer que no le fue muy bien. Bien. Pero bueno, Sí. lo mismo Hemingway, que también colaboró para los guiones cinematográficos, pero es cierto lo que vos decís, que hay una base narrativa en el cine. El cine cuenta una historia, lo mismo que el cuento, lo mismo que la novela. Así que hay parentescos ahí, ligazones, que son como insoslayables. En la literatura argentina pasa lo mismo. Un gran escritor como Ricardo Piglia tuvo muchas colaboraciones con el lenguaje cinematográfico e incluso con películas que uno diría, no quiero usar un adjetivo impropio, pero películas de medio pelo, ¿sí? O sea, películas como, por ejemplo, hay un caso de colaboración con una película de Adrián Suar que se llama Comodines, que es una película de naturaleza policial, y como él era un experto en el género, entonces le piden la colaboración para hacer toda la asistencia técnica en cuanto a la inscripción genérica de la película, y él colabora con esa película. O sea, las relaciones entre los escritores y el cine son relaciones fuertes, sí, y siguen en la actualidad. Hay una escritora entrerriana, y con esto termino porque si no... Yo trato de no poner palabras para no desentonar, porque es una clase que nos está dando, ¿no? No, hay una escritora entrerriana maravillosa que súper recomiendo, la recomiendo para que la lean, no se la pierdan, que se llama Selva Almada. Es una escritora que escribió un libro que es una especie de ensayo a partir de la película basada en el libro de Benedetti. Bueno, ya te vas a acordar. No, ya me voy a acordar. Sí, ahora no me acuerdo. Sí. Un libro que se llama El mono en el remolino, y que precisamente no colabora en el guión de la película de Lucrecia Martel, no es una asistencia informativa, pero sí es toda una reflexión sobre la composición cinematográfica de la película que ella hace. O sea que los vínculos entre literatura y cine son históricos y en la actualidad siguen.